Hola, nuevamente disfrutando de este tiempo espiritual, de este tiempo de gozo junto al Señor y de poder recibir de parte del cielo la voz que cambia y transforma nuestras vidas. Y que en este día pueda esa misma voz transformar tu mente y tu corazón y puedas alcanzar una nueva vida, tal vez, o un nuevo camino, una nueva esperanza, tal vez el consuelo para tu alma, tal vez necesites fortaleza. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios cuando va tocando distintas áreas de nuestro corazón y va llegando allí al punto justo donde solo el Creador sabe que tiene que llegar. Hoy he preparado una rica comida, pero lamentablemente no va a alcanzar. No, es justamente que este mensaje lleva por título así: la comida no alcanza. Y mientras preparaba este mensaje, se me venía a la mente que por ahí en la infancia hubo etapas difíciles en las cuales nosotros crecimos. Éramos un grupo numeroso, éramos varios hermanos, el trabajo no rendía, la comida escaseaba y nosotros como todo niño, ¿no? Como todos aquellos niños que tienen tanta energía, ¿no? Y podíamos salir tal vez temprano y andar jugando a la pelota, luego hacer otras actividades. Solíamos teníamos lugares para salir a cazar, porque en ese entonces andábamos con las gomeras y a veces nos íbamos y caminábamos más de la cuenta, no nos dábamos cuenta cuánto habíamos caminado. Hasta que allí había un ruido en la pancita, empezaba a hacer ruido y decía, bueno, es hora de volver. Así que cuando nosotros volvíamos a casa, allí éramos un grupo de leones hambrientos. Nos sentábamos a la mesa y frente a esta situación, yo hoy que ya han pasado tantos años, pienso en mi madre, en que ella tenía que satisfacer nuestra necesidad cuando había dificultad económica, cuando la comida no alcanzaba. Y entonces mi madre hacía milagros, realmente quedábamos satisfechos, pero ¿de dónde sacaba la comida? ¿O cómo hacía? ¿Qué ingrediente le ponía para llenar nuestros hambrientos estómagos? Realmente hacía milagros. Lo digo, no es que era una mujer que hacía milagros verdaderamente, hacía un esfuerzo bárbaro por hacer que la comida alcance. Y bueno, la historia de hoy tiene que ver algo con eso, cuando la comida no alcanza. Y yo recuerdo que nosotros no comíamos postre y a mí tampoco me interesaba el postre porque yo terminaba de almorzar o de cenar y había algo que tenía por costumbre de hacer, no sé si era la propia ansiedad o qué pasaba, que me gustaba comer pan después de comer. Y para mí era el postre, era como que el pan crocante, ese pan rico que hacían, era especial. Y entonces yo quería comer pan, la cascarita, me gustaba. Y entonces mi madre decía, no, se enojaba conmigo, porque era el pan de la noche. Y bueno, esta es la historia que se repite en muchos lugares, en muchos hogares y en muchas vidas. Y hoy vamos a ver también eso reflejado en la Biblia, reflejado en historias reales, por supuesto, porque la Biblia es eso, historias reales. Y bueno, había un maestro que ya conocimos en otros mensajes, y él se llamaba Eliseo. Y Eliseo era un profeta que enseñaba la palabra de Dios y preparaba, como en otra oportunidad lo he dicho, preparaba obreros para salir a las misiones. Y bueno, ellos estaban en una época en que, bueno, no había recursos. Entonces allí era donde más se notaba, era en el tema de la comida. Y entonces
allí había un grupo de estudiantes y tenían que comer. Recordemos que con el estómago vacío es muy, muy difícil concentrarse. Y bueno, llega el profeta al lugar y me imagino mirando a todos los chicos allí, hambrientos, estarían con ganas de comer, pero no había comida y había que hacer algo, había que solucionar ese problema. Así que así empieza la historia. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Eliseo tenía un criado, alguien que lo asistía, y bueno, este criado había momentos en que se metía en cada una y tenía ciertas actitudes que a veces le generaban ciertos problemas, y a veces su actuar era a veces generaba problemas hacia los demás. Entonces el profeta le dice a su criado, poné una olla grande. Y el criado buscó la olla más grande y ahora pensaba, bueno, pero esta olla ¿cómo la llenamos? Bueno, y hacé comida, dice, para toda esta gente. Así que dice, le dijo que pusiera una olla grande, porque grande el hambre. O sea, grande el hambre, grande la olla, pero la comida no estaba. Entonces, una de las cosas que se solía hacer era una especie de potaje o guisado, era una especie de comida caldosa donde se agregaban muchas verduras. Así que seguramente buscó a alguno que le ayudara y salió el criado al campo a buscar verdura. Y semejante olla, tenía que llenar esa olla para darle de comer porque el hambre era grande, porque eran muchos. Y entonces allí salió el cocinero, el criado con una orden: cocinar para toda esta gente, para todos estos alumnos. Entonces dice el versículo 39, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje. Dice, pues no sabía lo que era. Allí salieron a recoger y habrían estado pensando, qué olla grande, ¿qué le ponemos? Es más, nos metemos nosotros adentro y todavía queda grande la olla. Se imagina cuando no alcanza la comida, muchas cosas pasan por el cocinero. En el caso de los padres, cómo uno se preocupa y cómo la cabeza trabaja y parece que no funciona como tendría que funcionar. Y allí dice que salen estos recolectores de comida del campo, y por allí encuentran como una especie de enredadera, como una especie de parra que tenía como si fuesen unos zapallos. Así que dice, wow, esto va a venir al pelo, con esto llenamos la olla. Así que como ellos tenían túnica, agarraron y hicieron las faldas bien grandes y las llenaron, y fueron y le echaron a la olla. Allí dice, me imagino el cocinero, los que estaban ayudando allí a la elaboración, re contentos, llenaron la olla, qué bárbaro. Así que bueno, todos se habrán sentado, ya estaban listos para recibir la comida, y comienza el servicio a entregar la comida, hasta que por allí alguien se ve que se adelantó, probó y pegó un grito. Dice el versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, dice, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en la olla, y no la podían comer. ¿Qué problema? ¿Qué había pasado allí? Bueno, ese famoso ingrediente con el cual estaban tan contentos y que trajeron y que no sabían lo que era una especie de fruto silvestre que producía trastornos intestinales y muchas veces podía causar la muerte. Así que allí estaban, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estamos con un hambre bárbaro,
nos habían prometido esta olla grande de comida, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, allí se necesita recurrir al varón de Dios, quien tiene el control y que sabe qué hacer, porque como tiene conexión con el cielo, él puede resolver esa situación. Así que nos dijeron, en vez de decir al cocinero, allí al criado, ¿qué hacemos ahora? Dijeron, lo llamaron al varón de Dios, a ver qué iba a hacer él, qué hacían ahora, que esa comida estaba envenenada, cómo iban a resolver su problema. Y entonces dice el versículo 41, él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, otra vez al criado, le dice, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Qué maravilloso, qué bueno es que se pudo resolver el problema. ¿Y cómo se resolvió? Y bueno, el varón de Dios podría haber clamado al cielo que la olla, en vez de una olla de muerte, pueda ser una olla que alimentaba, que daba sanidad. Entonces, en vez de clamar, él no dijo, ¿qué hay? Dice, traigan harina. Y pusieron harina sobre la olla, la metieron y allí se transformó, en vez de una comida de muerte, en una comida sustanciosa y que traía alimento. Así que todos pudieron comer allí. Así que me imagino a Eliseo mirándolo al criado, al cocinero. Así que seguramente le dijo, bueno, vos de cocinero no servís. Así que dice, vamos a hacer una cosa, en vez de ser cocinero te voy a poner de mozo. Así que así le da otra tarea, lo pone de mozo. Porque dice acá, en el versículo 42, vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Dice, y él dijo, da a la gente para que coma. Aquí aparece un hombre. Dice, miren, tengo 20 panes, lo mejor, recién sacado del horno. Dice, las primicias de este pan, una exquisitez. Y allí entonces el varón de Dios le dice al mozo, a su criado, dice, bueno, entregale la comida, que coman estos ricos panes. Y entonces allí el criado dice, pero varón de Dios, estos son 20 panes, ahí tenemos como 100 hombres, ¿qué hacemos con 20 panes? Me van a matar a mí, me van a terminar comiendo a mí. Y entonces dice el versículo 43 que el varón de Dios le responde. Dice así, y respondió, primero el sirviente le habla al varón de Dios, dice, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Dice, son 100 personas que vivir con 20 panes. Y entonces el varón de Dios, que tiene su relación con el Padre, allí el Padre Celestial, dice, pero él volvió a decir, dice, da a la gente que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces, el criado que allí estaba haciendo de mozo, él tiene que escuchar lo que el varón de Dios le dice, porque el varón de Dios trae palabra de Dios, y cuando el varón habla la palabra de Dios. Y entonces el criado tiene que escuchar lo que se dice y obedecer, no tiene que cuestionar. Y le dice, andá y da de comer a esa gente que tiene hambre. Mientras nosotros estamos acá debatiendo si sí o si no, ellos tienen hambre, andá y dale de comer. Así que bueno, va el criado, dice, andá porque Dios dijo que le va a alcanzar. Bueno, allí me imagino, va el criado y empieza a repartir 20 panes, allí empieza el servicio. Y se da cuenta que va repartiendo y se olvidó de que había 20. Y reparte a todo y va repartiendo y ya no hay más comensales, le repartió a todo. Y mira la bandeja y sigue habiendo pan. Y dice, ¿pero cómo? Porque dice acá la Escritura, dice, da a todos porque no solo le va a alcanzar, sino que le va a sobrar. Y dice, entonces, dice el versículo 44, lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Así que qué importante es oír la voz de Dios y qué importante es cuando nosotros por obedecer la voz de Dios recibimos su bendición. Y bueno, esta historia
nos va a llevar a nosotros a tomar parte en la historia, porque nosotros somos parte de esta historia. Primeramente podemos recordar el primer caso, ¿verdad? Cuando allí alguien trae alimento que no sabe lo que es, lo pone en la olla y alguien grita "hay muerte en la olla". Y entonces podemos pensar, lo queremos comer al cocinero, lo queremos matar o hacerle algo por lo que hizo, pero no. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a pesar de que hay gente con buenas intenciones, a veces se está metiendo muerte en la olla. Eso pasa en las iglesias, por ejemplo. Cuando queremos meter cosas que no están en la palabra de Dios y queremos meter cosas que no sabemos de dónde vienen. Y entonces allí hay muerte. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos recibiendo. Lo único que trae sanidad al alma es la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado qué cosas traemos para alimentar al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios que tiene una mala alimentación está comiendo comida envenenada. Porque la palabra de Dios es la que trae sanidad al alma. Y entonces allí nosotros debemos pensar qué pan vamos a comer, qué comida vamos a comer. Y allí tenemos nuestro ejemplo, el Señor Jesús. Dice allí Juan capítulo 6, dice versículos 50 al 52, vamos a leer. Dice así, está hablando el Señor Jesús. Dice versículo 50, Juan 6:50. Hablando de su persona, dice Jesús, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Ese es el verdadero pan. No es el que trae muerte a la olla, sino el que trae vida. El que come este pan, dice, ese no morirá. Por lo tanto, seguimos leyendo. Dice el versículo 51, ¿les quedó duda de que yo soy el pan del cielo? Le dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces podemos decir, ¿cómo es que Él nos va a dar su carne? ¿Cómo es eso? No entiendo. Y menos vamos a entender si leemos el versículo 54, porque Jesús sigue hablando. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué está queriendo decir Jesús? ¿Qué quiere, que nos transformemos en caníbales? No, lo que él está tratando de decir es que él iba a ir a la cruz del Calvario y allí iba a morir, iba a entregar su cuerpo. Este es el cuerpo que él iba a entregar allí en la cruz. Y ese cuerpo iba a ser maltratado, castigado duramente por causa de nuestros pecados. Y entonces allí iba a ser derramada su sangre en esa misma cruz. Entonces dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, aquel que toma en cuenta el sacrificio que él hizo para pagar ese pecado, nuestro pecado, mi pecado y tu pecado, entonces se está apropiando de esa muerte y está comiendo de esa carne. Y para beber su sangre tenemos que decirle al Señor Jesús que limpie nuestro sucio corazón con esa sangre que derramó en la cruz. Por eso, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice la Biblia que tiene vida eterna. Entonces, dice, no va a ser muerte en la olla. Al contrario, si estás muerto espiritualmente, si te apropias de la obra de la cruz, comerás su carne y beberás su sangre. Y entonces, ¿qué pasará en tu vida? Tendrás vida eterna. Y dice el versículo 57, para seguir leyendo y terminar esa parte, dice, Jesús sigue hablando, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y ahora aclara, dice, este es el pan que descendió del cielo,
no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá para siempre. Es decir, que la única forma de que uno pueda transformar esa alma que está en condición de muerte y poder transformarla a través de una comida que trae sanidad, es recibir a Cristo como Señor y Salvador, es entregarle su vida a Él. Entonces eso es comer su carne y beber su sangre, porque la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Y entonces allí, cuando yo hago eso, le pido perdón a Jesús, le pido que me limpie, entonces yo estoy comiendo de Él y estoy recibiendo la vida, pero no una vida corta, sino una vida eterna, una vida que jamás perecerá. Entonces de muerte en la olla se transforma en vida. Así que solamente a través de la persona de Jesús se puede recibir el pan del cielo. Esa es la aplicación del primer suceso, cuando había muerte en la olla. Pero hay otro suceso, cuando el pan no alcanza. ¿Y cómo hacemos cuando la comida no alcanza? La única forma es ir al varón de Dios para que Él nos traiga la solución. Por eso el Señor Jesús dice allí en Juan capítulo 6, versículos 5 al 14. Dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Esto me hace acordar al varón de Dios y al criado que recién estuvimos viendo. Dice que le dice Jesús a sus discípulos, a uno de ellos, dice: ¿dónde compraremos pan para que coman tanta gente? Dice, pero esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Lo que pasa es que su siervo no sabía cómo resolver esta situación. Pero Jesús sí, lo que pasa es que lo estaba entrenando al siervo. Y dice, versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Y me hace acordar al criado, dice, 200 panes, ¿qué es esto para 100 hombres? O los panes que había, o la comida que había, ¿qué es esto para tanta cantidad? Y acá estamos en el mismo caso. Y bueno, Jesús está allí, está trabajando en la mente y en el corazón de su discípulo. Entonces dice versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, menos todavía, 5 panes. Dice, el otro dijo, 200 panes no alcanza. Y aquí vemos a Andrés que dice, acá hay uno que tiene, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dice, ¿más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Es decir, Jesús le dice a sus discípulos, díganle a la gente que ya que hay una hierba tan hermosa, tan linda para sentarse, estar cómodos, comer tranquilos, comer en abundancia, dice, siéntense, prepárense, organícense que vamos a comer, nos vamos a llenar todo. Ahora me imagino los discípulos. Pero ¿qué pasó? Que estaba Jesús allí. Dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes. La comida en nuestras manos no alcanza, pero la comida en las manos de Jesús no solo alcanza, sino que sobra. Dice, y tomó, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Tremendo, tremendo milagro, tremendo milagro. Dice que había 5.000 varones, pero pensemos que también había niños, había mujeres, y se podría calcular prácticamente alrededor de 10.000 personas, con 2 peces, con 5 panes, pero en las manos de Jesús, con poco se hace mucho, porque Él es así.
Entonces dice que todos se recostaron, comieron cuanto querían, dame más, quiero más pescado, quiero más pan. Bueno, acá y comen, ya tenían el pupo tirante tanto comer, comieron tranquilos, estaban relajados. Alcanzó para todos, con 5 panes, con 2 peces, 10.000 personas. Dice versículo 12, y cuando se hubieron saciado, es decir, ya no daban más, se habían desabotonado la camisa, ya se habían aflojado el cinto. Dice versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, bueno, dice, ya terminaron de comer, bueno, dice, ahora, dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Dice, bueno, ahora recojan, junten todo, dice, y bueno, ¿y qué es lo que juntaron? Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Dice que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es decir, que sobró todavía para que cada discípulo tuviese su canasta llena y ya lista, no solo para que él también pudiera comer, sino que también tenía su canasta llena para seguir repartiendo el pan del cielo. Porque Él trajo el pan del cielo, Jesucristo es el pan del cielo. Y cuando nosotros hemos comido de Él, nos hemos servido de Él, o sea, hemos ido a la cruz, como les contaba en la otra aplicación, y nosotros le pedimos a Jesús que nos perdone, que limpie nuestros pecados, y entonces Él nos alimenta, y entonces pasamos a tener una nueva relación con Él. Y entonces Él dice, bueno, ahora ustedes comieron, ahora ustedes recibieron la salvación del alma. Entonces ahora que tienen la canasta llena, vayan y ahora busquen a las personas y denles de comer, que ellos también puedan comer de mi carne y beber de mi sangre. Es decir, que está hablando en sentido figurado de la salvación del alma, que es lo único que la persona, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero lo único que la persona no puede hacer, no puede lograr jamás, y es alcanzar la salvación del alma. Cuando la persona muere, le espera un juicio que lo llevará a la condenación eterna. Pero si la persona encuentra la salvación de su alma, apropiándose de la obra de la cruz, entonces recibe pan del cielo, porque recibe al mismo Jesús. Y cuando él recibe ese pan del cielo, el alma que está muerta recibe la vida. El alma que está envenenada por el pecado es sanada y entonces recobra la vida y entonces nace una nueva persona que tiene vida eterna, una persona que no morirá jamás, eternamente vivirá. Y no solo eso, sino que alcanzará esa eternidad maravillosa en el cielo, junto al Salvador, aquel que le alimentó, aquel que le dio la nueva vida, aquel que trajo de muerte, lo trajo a la vida. Qué hermoso es esto. La comida no alcanza, pero ¿en manos de quién está? Cuando ponemos nuestra alma en las manos de Jesús, no solo nos alimentamos nosotros, sino que podemos llevar comida espiritual sana a todos aquellos que el Señor pone en nuestro camino para alcanzarlos, para que tengan la salvación del alma y alcancen la vida eterna. Y que este mensaje te ayude para que puedas entender que a lo mejor has estado comiendo de una olla que provoca muerte, y no has alcanzado ese alimento necesario para que ese alimento que has consumido y te ha traído ese trastorno en tu alma pueda ser cambiado al alimentarte de Jesús y encontrar la sanidad del alma. Es un paso que tienes que dar, es un paso que necesitas dar, y poder comer de la persona de Jesús es el alimento más maravilloso que podemos alcanzar a saciarnos alguna vez, con el cual Dios sacia nuestra alma. Solo con Cristo dice que cuando nosotros, el que a mí viene, dice, no tendrá sed, no tendrá hambre jamás. En Jesús, el varón de Dios, allí está la sanidad y allí está la provisión. ¿Qué vas a hacer? Necesitas tomar una decisión.
necesitas resolver la situación en la que te encuentras y necesitas resolverlas antes de morir, porque si mueres ya no hay solución, porque ya está el destino eterno de tu alma en el lago de fuego. Pero eso no es lo que Dios quiere, por eso envió una verdadera comida, envió a su Hijo para que tú le recibas y te alimentes de Él. Ve a Jesús, no demores, no sigas con el raquitismo de tu alma. Dale de comer a ese alma para que alcance la vida. Que puedas meditar en esto y que Jesús pueda ser el pan que vino del cielo y que sació tu alma y te dio vida eterna. Ve a Él, no demores. Que el Señor te bendiga, nos encontramos en el próximo programa.